Maya. Regreso contigo, Melissa. Gracias, Clau. También a quienes siguen escribiéndonos en las redes sociales, Super Estéreo Milet, Melissa con doble S, Nava P, nos comparten que ya deberían de dar el puente 15 y 16 de septiembre por esta conmemoración con motivo del inicio de la gesta histórica de la independencia de México. Hasta el momento solo es oficial el 16 de septiembre, así es que hay que hacer caso a las autoridades. Pero ¿estará usted de acuerdo que esta fecha, como muchas otras conmemoraciones históricas, tienen tantas verdades que tendríamos que viajar a través del tiempo para conocer cuál es la verdad verdadera? Y estará usted de acuerdo que no podemos saberlo todo, por supuesto, pero yo quiero decirle dónde empieza. La raíz de la razón. Bobby Flores, ¿quién mejor que tú para ponernos en perspectiva? Bobby, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Melissa, amigos de Línea en Alta Tensión, edición nocturna. Pues una vez más empezamos el séptimo mes del año. Bueno, de acuerdo a los primeros calendarios grecorromanos, o el noveno mes de acuerdo a nuestros tiempos. Sí, nuestros tiempos muy llenos de mitos y no se diga en nuestro mes patrio. Por citarles algunos. En verdad, el primer movimiento independentista sucedió en 1650 por un irlandés que fue el verdadero zorro y todo un verdadero Jack Sparrow. De no ser así, entonces, ¿por qué su estatua se encuentra en el Ángel de la Independencia? Sí, en nuestro famoso Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma, pero que en realidad esa famosa columna es el cuarto intento de construcción, siendo una idea original del primer emperador de México, Agustín de Iturbide, para conmemorar la reciente independencia de México en 1821. Entonces lo construyeron casi 100 años después. ¿O que es en realidad ese señor Agustín de Iturbide el verdadero padre de la patria, y no el señor Miguel Gregorio Antonio Francisco Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor, mejor conocido como Miguel Hidalgo? Y otro de ellos es que el cura Miguel Hidalgo y Costilla no quería la independencia de México, sino que el rey de España, Fernando VII, volviera al trono. Que México ya había sido independiente años atrás por Primo de Verdad y el virrey Iturrigaray. Y otro mito es que la independencia de México deberíamos de festejarla no el día 15, sino el 27 de septiembre, pero lo festejamos así porque ese día era el cumpleaños de don Porfirio Díaz y quería que toda la nación lo festejara usando la independencia de pretexto. Pero por si todo esto fuera poco, que la independencia de México fue reconocida en España hasta 1836 por una niña de 6 años. Y como esos, Melissa, hay infinidad de muchos mitos más. Cada etapa de gobernabilidad ha modificado la historia de acuerdo a su discurso político para crear héroes que simpaticen con su propuesta política, convirtiendo los discursos anteriores en un mito. Entonces, Melissa, ¿tú qué tan bueno, malo o recomendable crees que sea que la historia se modifique de acuerdo a la ideología o proyecto de nación de la facción política que llega al poder? Bobby, pues me hiciste pensar en cuántos tipos de verdades existen, que si la verdad histórica, que si la verdad subjetiva, pero la verdad verdadera ya es otra historia, Bobby Flores. Pues sí, Melissa, definitivamente yo creo que hay una cosa que yo creo que es la verdad. Mira, Arthur Schopenhauer decía que los hombres no buscan la verdad, sino solo tener la razón. Porque al tener la razón tienes el poder sobre otros hombres, aunque esa no sea la verdad, ¿no? Entonces, aquí la idea siempre ha sido crear constructos sociales, cosas que sustenten precisamente una ideología, en este caso política, ¿no? Vamos, por ejemplo, yo creo que hoy nadie daría crédito a creer que antes, en los tiempos de Juárez para atrás, se consideraba que el padre de la patria era Francisco Primo de Verdad y Ramos. Y es que realmente la historia de México no es la historia de, digamos, aquí había una civilización prehispánica, llegaron invasores, nos conquistaron, 300 años después se levantan en armas para conseguir su libertad de aquel pueblo opresor. No, esa historia no existe. El antecedente que hay con Primo de Verdad dentro de la independencia de México es que es el verdadero primer movimiento que genera un México independiente. De hecho, fuimos independientes antes de 1810 gracias a Primo de Verdad, y esa ideología es la que permitió que después se generara el movimiento. Esto ante las amenazas de Napoleón Bonaparte por invadir la Nueva España, pues ya le había partido su Mauser a los reyes de España, ¿no? Entonces,
Ese es el primer antecedente. Y el México que pretende hacer Miguel Hidalgo y Costilla no es el del México de ahorita. Él quería que regresara otra vez Fernando VII, y posteriormente así el México que hoy tenemos es el que hace Iturbide. Pero mira, fíjate eso, precisamente el color blanco de nuestra bandera, los colores que nos da Iturbide, que es el verde, blanco y rojo, el blanco representaba la unidad católica y la religión católica como la única religión en nuestra nación, puesto que este país nació siendo conservador e impulsada por la religión católica, cosa que después nos lleva a un conflicto con los masones, que si te das cuenta, después del conflicto Iturbide-Santana, un requisito desde Gómez Farías hasta Porfirio Díaz era ser masón. Después viene un discurso, bueno, Porfirio Díaz crea después su propio discurso, posteriormente de la revolución viene su propio discurso, claro. Después viene un discurso histórico posrevolucionario que va después de Lázaro Cárdenas, que es el llamado de los cachorros de la revolución, ¿no? Que van de Miguel Alemán, a partir de que nace, además, por cierto, ahí el PRI, ahí es donde nace este famoso partido político, y tienen su propio discurso también de inventarse su historia, y concluye hasta Díaz Ordaz en el famoso movimiento del 68. Fíjate qué curioso, en aquel tiempo, así como ahorita hay un amor entre el pueblo y la 4T, en aquel tiempo había un amor entre el pueblo y el PRI. A partir del 68 de Díaz Ordaz, sí, se le conoce como la ruptura del sistema, y se tiene que volver a construir un nuevo constructo social que va de estos gobiernos centralistas de Echeverría a Miguel de la Madrid. Después, pues ya sabemos, vienen los que yo llamaría los verdaderos transformadores con Salinas y Zedillo, ¿no? Que es el surgimiento de los neoliberales, que además se le conoce a partir de Zedillo a Peña como el México democrático. Cada uno de ellos han ido transformando personajes en la historia. Te voy a citar nada más un último ejemplo. Hoy la Cuarta Transformación ha hecho héroes a Felipe Ángeles. En sexenios anteriores, Felipe Ángeles es considerado un traidor a la Constitución, a los principios de la Revolución, etcétera, pero hoy lo convirtieron en héroe porque va de acuerdo al discurso que lleva este nuevo gobierno. Y así cada uno de estos han sido los cambios que se han dado a través de la historia. Por eso me atrevo a decirle que es como que la historia de México. Bobby, ¿sabes qué? Que yo sobre todo quisiera que nos despidiéramos esta noche con que cada uno de nosotros pensara cuántas historias de nuestra vida personal no contamos de maneras diferentes y que cada persona las interpreta así de forma distinta, pero que también pues es imposible que recordemos nuestras vivencias tal y como las hemos vivido, y que esto prácticamente es algo que a gran escala le pasa a la historia de nuestro país. Bobby Flores, muchísimas gracias por esta conversación. Mira, fíjate que el mensaje último que me gustaría enviar es que si buscáramos indagar y conocer más correctamente la historia de nuestro México, aparte de que permitiríamos que no nos quieran engañar en un futuro, por decirlo de alguna manera, descubriríamos que la historia de México, si creemos que es bonita, es más bonita aún de lo que creemos que es la historia de México. Melissa, como siempre, un gusto haber platicado contigo y saludos a todo el auditorio. Muy buenas noches. Te saludo con el mismo gusto, Oscar Guerrero. Estamos más que listos para que nos compartas toda la información de los deportes. Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta. Buenas noches, Melissa. Aquí la información deportiva.